Ya estamos de vuelta y para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que nuestra primera invitada es la asambleísta Jimena Ponce, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y una de las coordinadoras del Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Hasta el momento, el tema que lo estamos conversando con ella tiene que ver con un informe que se ha preparado respecto del desarrollo humano en el año 2014. Hemos pasado revista a lo que es la situación del ser humano en el planeta, las condiciones en las que se desenvuelve, los motivos, los factores, los elementos que influyen para esta situación de la humanidad en todos los diversos países que compone el planeta Tierra. Había una pregunta que la dejamos suelta como tarea pendiente y que lo vamos a cumplir, Jimena. El capitalismo ha fracasado. Las facturas que está pasando tienen los resultados estos que los estamos viviendo como humanidad. Si no es el capitalismo, ¿cuál podría ser el otro modelo económico? Bueno, ya lo hemos planteado en la misma Constitución, estamos hablando de un modelo del buen vivir, de un modelo en donde el ser humano sea el centro. Cuando estamos hablando de capitalismo, el mercado es el centro, el mercado es el que domina y nuestra Constitución, con el apoyo de la mayoría de ecuatorianos, y es esto lo que hemos venido construyendo en estos 8 años, pretende que la vida la hagamos en comunidad, en armonía entre el mercado, la naturaleza y el ser humano. No podemos estar al servicio del mercado, por el contrario, el mercado viene a ser un instrumento para repartir redes de circulación de los productos, de la riqueza, y no debe ser entonces aquel que centre la actividad del Estado y del ser humano y de las sociedades. Por tanto, ese modelo es el que tenemos que migrar. Hoy convivimos con el capitalismo. No es una novedad cuando a veces la oposición dice, lo único que han hecho es modernizar el capitalismo. Así es, nadie lo ha desterrado en el Ecuador, no hemos nacionalizado ni una empresa ni un banco, seguimos viviendo con un sector financiero actuando en las mismas condiciones, digamos, actuando en el modelo capitalista, pero con mayores y mejores restricciones. El tema impositivo, por ejemplo, el tema de tributación, es un elemento, un instrumento importante para la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque hay impuestos y hay formas de impuestos, yo no soy tributaria, pero más o menos algo he podido estudiar, que son proporcionales, digamos, a la riqueza que se genera y proporcionales a la capacidad del individuo para pagarlos. Entonces, el que más tiene más paga, y eso es un elemento fundamental de redistribución y de solidaridad en una sociedad. ¿Por qué? Porque el que más tiene, más ha acumulado gracias al que menos tiene. Es decir, las cámaras que ahora salen en una defensa férrea a no quieren que pasen las leyes, las cámaras nos ven a los ciudadanos como compradores, pero necesitamos que amplíen esa mirada a los ciudadanos, a la gente, no solo como compradores, sino como ciudadanos, que necesitamos también que se satisfagan todas nuestras necesidades. Finalmente, una concentración de riqueza en pocas manos, que significa que ni siquiera va a haber mercado para estos grandes representantes de las cámaras, que finalmente va a tener que comprarse entre ellos, porque el resto de la población no vamos a tener para poder comprar o para poder activar ese mismo mercado de la economía capitalista. ¿Qué hacemos? Frente a un modelo capitalista, crear otro modelo alternativo, como es el de la economía social y solidaria, tal y cual dice nuestra Constitución en la parte del sistema económico. Una economía social y solidaria en donde se distribuye, además, que es uno de los elementos importantes de redistribución, los factores de producción, la propiedad de los factores de producción. Todos los 50, 60, 13 asociados de la empresa comunitaria o de la empresa asociativa son dueños en igualdad de partes de los activos de producción. Se reúnen más que para enriquecerse, para trabajar. Y ese es otro concepto de vida. Trabajan entonces para lo que requieran, para reproducir su vida, para aumentar su capital, pero no en un crecimiento desmedido para digamos, acumular indefinidamente, que es lo que ocurre ahora que vemos un dato que nos estaban dando a la luz de estas últimas discusiones que tenemos en el Ecuador, es que de los 83 fortunas más grandes del mundo, estas aumentan cada minuto en $500.000, $500.000 cada minuto. Si este programa dura 30 minutos, pues $15 millones se acumularon para 83 grupos económicos, 83 tenedores de riqueza. Y esto ocurre, ¿y nosotros cuánto acumulamos? ¿Cuánto acumula esa gente, esas mujeres que van y dejan a sus guaguas al colegio, que regresan, que trabajan, que lavan la ropa, que cocinan para otras familias? No es que son más vagas, no es que son menos inteligentes, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de un modelo económico que tiene sus límites. Por tanto, nosotros en la alternativa que está descrita en la Constitución tenemos que afincar y ir con pasos más firmes en lo que es la construcción de un sistema económico, social y solidario, como una alternativa a un capitalismo con el cual estamos conviviendo. Nos queda muy claro. Decíamos también hace un instante, Jimena, que de acuerdo a los resultados de este estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
80% de los seres humanos no tenía protección social. A nivel del Ecuador, ¿en qué nivel estamos? Bueno, ahí tenemos el dato, el último dato, que en Seguridad Social tenemos la cobertura de 44.3% al 2014, por supuesto de la población económicamente activa. Este es un incremento del 2006 al 2014 de 26 a 43. Entonces, fíjese que hemos incrementado, y eso por medidas políticas que hemos tomado. Recuérdese usted la penalización contra la no afiliación. Recuerde usted las medidas contributivas que hemos tenido de incorporación de la Seguridad Social, y este 44.3 subirá en la medida en que ya se haga efectiva esta incorporación de las amas de casa, aquellas que no se les ha reconocido nunca el trabajo en billete, en metálico, pero que ha sido una contribución del 15% del Producto Interno Bruto del país. Todas las mujeres que están quizás viendo este programa, que están en la casa, las mamás o las hijas o las esposas de quienes lo están viendo, y que ese trabajo que dicen, no, es que yo no hago nada, yo me quedo en la casa, pues eso significa 15% del Producto Interno Bruto, más que la contribución del petróleo. Esa valoración nos llevó a tomar una decisión, que fue la Ley de Justicia Laboral, que recientemente la aprobamos hace unos 2 meses en la Asamblea, en la cual se incorporan a Seguridad Social, con los beneficios de cobertura de Seguridad Social, el fundamental, la jubilación, para que a los 65 años no tengamos mujeres mayoritariamente viejas y empobrecidas. Es decir, de ahí que empieza una línea de decadencia, porque quedan al abandono. Entonces, esa lógica de protección social, de cuidar a su gente, es la que debe tener el Estado, y en hechos lo vamos demostrando. También hay otra cifra que nos había dejado pasmados de lo que resulta de este estudio. El 12% de las personas en el mundo padece de hambre crónico. ¿En Ecuador hay esa realidad? ¿Hay gente que padece hambre crónicamente? Hay situaciones mucho más duras en otros países. En nuestro país este dato debe ser mucho menor, sobre todo porque en nuestro país hemos ido disminuyendo pobreza. Hemos ido disminuyendo a la vez de pobreza, desigualdad, con políticas como la de la transferencia, que se llaman en términos técnicos transferencia monetaria condicionada, que es el bono de desarrollo humano. ¿Qué hacemos? $50 a las familias. Recuerde que cuando entramos en el gobierno era $15 en el 2007, al mes de ingresados se duplicó a $30, luego se subió a 35 y en el 2013 a $50. Esto lo que significa es la garantía de alimentación, nada más. No es un bono que le va a permitir salir de la pobreza. Lo que sí permite salir de la pobreza son las políticas atadas, por eso se dice transferencia condicionada. Que los hijos e hijas vayan al sistema de salud y vayan al sistema de educación. Y por otro lado tiene que ver la política económica, de invertir todos los recursos públicos que se puedan en salud y educación. De lo contrario, no empatarían los $50 con la salida de la pobreza. Entonces, estas políticas lo que permiten es romper con el círculo intergeneracional de la pobreza, es decir, esos hijos e hijas de las familias del bono tienen un mejor futuro. Y esa es la política con la que hemos venido trabajando. Por tanto, el tema del hambre, digamos, del no acceso, de la falta de acceso a alimentos acá en nuestro país cada vez va disminuyendo. Recordemos ahora que el salario básico también ha ido incrementando, me parece que desde 2006 al 2007 se ha incluso un poco más que duplicado. ¿Y esto qué significa? Que en promedio un hogar ecuatoriano que tiene 1.6 en promedio de ingresos, es decir, trabaja más o menos la mamá, el papá, de alguna manera reúnen 1.6 de salario básico unificado, alcanza al 100% de la canasta básica. Al 100%. En el 2006 no se alcanzaba a cubrir el 50% con todos los ingresos de la familia. Esos son incrementos importantes, pero que tienen que ser sostenibles y además no tienen que ser sostenibles en la misma proporción. Tienen que ir a romper la desigualdad, por supuesto. En los sectores pobres tienen que lograr mayores capacidades adquisitivas de alguna forma, por esto todo el tema de redistribución, de políticas de trabajo, de seguridad social, de satisfacer, valga la redundancia, las necesidades básicas insatisfechas, pero también la propiedad sobre los activos. Esto es importantísimo. El activo tierra, los activos productivos, ya se decía en la ley de herencias que una de las formas de pagar el porcentaje de impuesto que le correspondería sería también en acciones a sus trabajadores. Todo eso son elementos que permiten una sociedad mucho más equitativa y justa. Cuando uno quiere ser mejor, produce. Y depende en dónde se produce, cómo produce. Y también hay preocupación cuando se afirma que el 50% de trabajadores en el mundo tiene empleos o informales o precarios. ¿Cómo en esta materia estamos en Ecuador y cómo ir mejorando esa estadística en positivo? Bueno, se ha ido disminuyendo. Recordemos que en el 2008 se prohibió la tercerización, es decir, un mecanismo que se utilizaban las grandes empresas o las medianas empresas para camuflar
la necesaria repartición de utilidades o un sueldo adecuado a sus mismos trabajadores cuando estaban dentro del core business, del negocio principal de una u otra empresa. Esto lo hemos eliminado. Sabemos, justamente el fin de semana se me acercó alguien en una reunión de barrios que teníamos, sabemos que todavía existen algunas trampas, digamos, algunas esquinas, fisuras en la ley por las cuales se pueden filtrar algunos tramposos, pero vamos a hacer un seguimiento muy importante desde el Ministerio de Relaciones Laborales para que esto no ocurra. El empleo formal, por tanto, ha incrementado, por eso se registra y se revela en los indicadores de aseguramiento a la seguridad social, porque siempre lo hacen cuando están en empleo formal. Una incorporación importante, me parece que fueron de 70,000 personas, fue hace unos 3 años cuando se obligó a la seguridad social a las empleadas domésticas, a las mujeres que trabajan en los hogares. Antes eran consideradas como un electrodoméstico más, entonces no necesitan ni horas de vacación, ni de permiso, ni nada. Ahora son regularizadas con contrato de trabajo y con afiliación a la seguridad social, como cualquier otro empleado o empleada de cualquier oficina o de cualquier fábrica. Entonces, todos estos nos permiten ir regularizando trabajo, pero por supuesto tenemos un gran sector que aún está con trabajo informal y creo que hay que buscar canales que permitan, por un lado, no descubrirles de protección social estos sectores informales, que tengan algún mecanismo, y hay que crear un régimen de seguridad social pertinente que acoja esta forma diferente de trabajo, es decir, un trabajador autónomo, que no necesariamente solo es el que vende caramelos en la calle, sino que también puede ser un consultor o consultora que no solo sea el tema de la afiliación voluntaria, porque eso tiene otro sentido, sino que tenga también un esquema regular de trabajo voluntario, de trabajo autónomo. Así que ahí todavía hay elementos que trabajarlos, pero sí, indudablemente estamos ya en una vía de corregirlos. Como se nota, bastante trabajo para el Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Este material del cual hemos conversado en la jornada del día de hoy tan solo es una partecita de esa tremenda agenda, entendemos, Jimena, que ustedes la tienen sobre las mesas de trabajo y que tarde o temprano van a dar los resultados que todos esperamos, ¿no? Los resultados anhelados. Nos quedamos con el tema de la educación, será para un próximo encuentro porque ya el tiempo nos venció en esta oportunidad. Mil gracias a Jimena Ponce, una de las coordinadoras del Grupo Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Nos despedimos de ella y de ustedes tan solo por unos segundos porque volveremos luego de compartirles estos mensajes que hemos preparado a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.